Mi padre, Mateo Guzmán, era un agente de la DEA que dio su vida en la primera línea de la guerra contra las drogas. Desde niño tenía un sueño: restaurar su número de placa y seguir sus pasos. Cuando descubrí que mis notas eran lo suficientemente buenas para entrar en la Academia Federal de Aplicación de la Ley, llamé inmediatamente a mi madre para compartir la noticia. Su respuesta fue dura: ¿tú, policía con esas notas patéticas, restaurar la placa de tu padre? No lo avergüences, lárgate. Las palabras me golpearon como un martillo. Devastado, salí de casa, solo para ser emboscado en el callejón Shadow Creek por un grupo de bandidos. Dicen que tu padre, Mateo Guzmán, era un pez gordo de la DEA, entrenó a varios agentes y nos hizo la vida imposible. Vamos a hablar de eso. ¿Qué te parece? Me negué a irme sin pelear, enfrentándome a todos con todo lo que tenía. Pero estaban preparados. Un cuchillo perforó mi región lumbar, drenando toda mi fuerza. Mientras mi conciencia se desvanecía, pensé en las últimas palabras de mi madre. Mamá, deshonré a papá. En las primeras horas de la mañana, la policía de Bayport recibió una llamada reportando grandes cantidades de sangre encontradas en el callejón Shadow Creek. No había ninguna víctima a la vista. El informante presumió que era una pelea de borrachos que salió mal y urgió a la policía a encontrar al herido. Rápidamente, los oficiales llegaron al lugar y descubrieron que la fuerte lluvia había transformado la sangre en un caos. No había señales de una víctima cerca. Una búsqueda minuciosa por el área los llevó a Riverside Millworks, una fábrica abandonada, donde partes de un cuerpo desmembrado fueron encontradas esparcidas por el suelo. En la sala de autopsia, las luces fluorescentes parpadeaban mientras una mujer en un uniforme forense impecable entraba, seguida por dos jóvenes oficiales. Era la doctora Isabela Mendoza de Guzmán, entonces mi madre y la examinadora forense más respetada de Bayport. ¿Cuál es la situación de este caso? Una voz calma y autoritaria rompió el silencio. Uno de los oficiales respondió vacilante: Doctora Mendoza, el estado de la víctima es horrible. Quizás sea mejor que usted se prepare. Mi madre descartó la advertencia. Ya he visto de todo. Vamos a empezar la autopsia y resolver este caso rápidamente. De hecho, mi madre ya había visto de todo en su carrera de 2 décadas. Decapitaciones, desmembramientos, hasta cuerpos disueltos en cemento. Era una profesional consumada. Pero mamá, ¿ya consideraste que el cuerpo en tu mesa de autopsia puede ser el hijo que siempre ignoraste? Flotando arriba, desprendido e invisible, la observé mientras abría la bolsa donde estaban los restos mortales. Su frente se frunció profundamente, no solo por el estado mutilado del cuerpo, sino porque una parte crucial estaba ausente. ¿Dónde está la cabeza? Buscamos en toda la fábrica, tartamudeó uno de los oficiales. Probablemente los sospechosos se la llevaron. Vale, continuemos. Se puso los guantes y empezó a organizar los restos. Huesos, carne, fragmentos de dedos. Cada pieza fue identificada y colocada meticulosamente en orden. La víctima es de sexo masculino. Tiene entre 18 y 23 años. Aproximadamente 1,75 m a 1,83. Basándome en las placas de crecimiento. Probablemente un estudiante, narró con precisión clínica. Por las condiciones de los cortes, los asesinos rompieron los huesos de los dedos, radio, cúbito, húmero, tibia y fémur mientras aún estaba vivo. Después, desmembraron las extremidades. Parece que no estaban satisfechos y usaron herramientas contundentes. Las costillas y vértebras están casi completamente aplastadas. El análisis sombrío dejó a uno de los jóvenes oficiales pálido y temblando, sujetándose el estómago, tratando de evitar vomitar. El dolor y la desesperación inimaginables que la víctima soportó flotaban pesadamente en la sala. Mi madre se volvió de repente. ¿Encontraron algún arma en la escena? Sí, estas, respondió el oficial, mostrando fotos de una sierra oxidada manchada de sangre y un martillo cubierto de sangre y pedazos de carne. La hoja roma de la sierra fue usada para cortar cada articulación y hueso. El dolor que esto infligió en una persona viva era indescriptible. Mi madre frunció el ceño profundamente. Esto no es aleatorio. ¿Qué tipo de rencor haría que alguien le hiciera esto a un muchacho? Uno de los oficiales respondió respetuosamente: Doctora Mendoza, la investigación preliminar del detective Samuel Bonilla descartó robo y violencia aleatoria. Esto es un asesinato por venganza. El equipo está cruzando datos de casos recientes de personas desaparecidas en la ciudad. Perfecto, respondió ella, con un tono áspero. Volvió a reconstruir los restos, esperando encontrar pistas, pero sus esfuerzos fueron en vano. Incluso los registros dentales, que generalmente son una manera infalible de identificar a una víctima, eran inútiles, ya que los sospechosos se habían llevado la cabeza. Identificar a una persona a partir de un cuerpo tan pulverizado y despojado parecía imposible. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Al menos mi madre no sabía que era yo. Si lo supiera, solo me llamaría decepción una vez más. Con un suspiro pesado, murmuró: pobre muchacho. Cualquiera que fuera la rencilla que tenían con su familia, ¿por qué desquitarse con él? Por un breve momento, sus ojos brillaron con lágrimas. Esta era la madre que yo no reconocía. La examinadora forense meticulosa, montando cada pedazo de hueso, y la mujer compasiva, sintiendo por la
víctima desconocida. Era tan extraño. Siempre supe que mi madre no me quería. Recuerdo una noche lluviosa, cuando estaba en la escuela primaria. Tuve fiebre y mi madre me llevó corriendo al hospital, dejando a mi padre, exhausto de días de horas extras, descansar en casa. Pero ella no sabía. Mi padre recibió una llamada urgente no mucho después de que nos fuéramos. Salió a toda prisa, sin siquiera tomar su equipo. Esa misma noche, lo mataron en un tiroteo con un capo del cartel. Mi madre fue la responsable de hacer la autopsia de mi padre. Yo era muy joven para entender la muerte en aquella época, pero ahora me doy cuenta de lo traumático que esto debe haber sido para ella. Quizás mi madre me culpaba. Si yo no me hubiera enfermado esa noche, tal vez mi padre todavía estaría vivo. Mirándola ahora, no podía culparla. Su concentración fue interrumpida por un tono de teléfono repentino. Se detuvo en medio de un movimiento, mirando severamente a los dos oficiales. «No somos nosotros», dijeron rápidamente. Mi madre verificó el teléfono. La llamada era de Raquel, mi tía. «Estoy ocupada», respondió mi madre secamente. «Isabela, ¿sabes dónde está Emilio? Su teléfono está apagado y nadie lo ha visto». «¿Emilio?» Mi madre frunció el ceño. «No sé. Le grité ayer. Debe estar enfurruñado en algún café de videojuegos. Déjalo en paz». La voz de Raquel sonó preocupada. «Le gritaste, Isabela. Estaba tan emocionado ayer. Sus notas fueron lo suficientemente buenas para la academia». «¿Academia?» Mi madre bufó. «Ese chico necesita conseguir un trabajo en informática o algo así. ¿Volverse policía? Sería un insulto a la profesión». Su voz era tan afilada como siempre. Raquel vaciló por un momento antes de decir: «Siempre fue el sueño de Emilio. Trabajó tanto para conseguir esas notas. Incluso planeé celebrar con una gran cena. Compré tantos mariscos». La rabia de Isabela explotó. «No me importa si se inscribe en esa academia. Puede olvidarse de llamarme madre. Que se pudra donde quiera». Ella terminó la llamada abruptamente, el pecho subiendo y bajando de frustración, mientras se inclinaba sobre la mesa de autopsia, en silencio por un largo tiempo. «Perdón, mamá. No me voy a inscribir en la academia. Por favor, no te enojes. No vale la pena afectar tu salud». Quería tanto decirle esto, pero como un alma errante, solo podía flotar arriba y observar, impotente. Quería llorar, pero los espíritus no tienen lágrimas. A estas alturas, mi madre había reconstituido la mayor parte del cuerpo, pero algo faltaba. «2 dedos de la mano derecha», murmuró, instruyendo al oficial cercano. «El dedo anular derecho y el meñique faltan. Díganle al equipo en la escena que busque de nuevo si no los encuentran. Cuando era niño, provoqué a un perro policía y me mordió. Esos 2 dedos tenían cicatrices tan profundas que eran inconfundibles. Ese perro tuvo que jubilarse temprano por mi culpa y mi madre me regañó sin parar. ¿Será que se había olvidado? Claro que se olvidó. Nunca le importé. No, tal vez era mejor que no se acordara. No podía dejar que supiera que perdió tanto a mi padre como a mí». El joven oficial saludó. «Entendido. Si no encontramos los dedos, es probable que tengan marcas distintivas». Mi madre asintió. «Exactamente. Concéntrense en personas con viejas cicatrices o tatuajes en las manos». Cortó un pequeño pedazo de carne. «Hagan una prueba de ADN. Crucen las referencias con la base de datos. Encuentren parientes cercanos». Sentí una ola de pánico. Si hacían las pruebas de ADN, lo descubrirían rápidamente. «Mamá, por favor, no lo hagas. No hagas la prueba de ADN. Abandona este caso, por favor». Pero mis súplicas cayeron en oídos sordos. No podía oírme. Mi madre trabajó incansablemente en la sala de autopsia durante horas. Había llegado temprano y ya era noche otra vez cuando salió. «Doctora Mendoza, usted ha trabajado tanto», dijo uno de los oficiales. Ella asintió levemente, a punto de irse a casa, cuando vio a Raquel esperando ansiosa cerca de la entrada de la comisaría. «Isabela, Emilio lleva desaparecido más de un día. Hablé con sus amigos. No lo han visto. Incluso verifiqué todos los cafés de videojuegos cerca de la escuela, pero no está en ninguna parte. ¿Qué hacemos?». El rostro de mi madre se contrajo con irritación. «Esto es solo otro truco suyo para convencerme de que lo deje inscribirse en la academia. No va a funcionar. Mientras se mantenga fuera de problemas y siga la ley, eso es suficiente. No tiene perfil para ser policía». Los ojos de Raquel se llenaron de lágrimas. «Olvídate de sus inscripciones. Su seguridad es la prioridad ahora. Acabo de oír que hubo un caso grande. Un muchacho fue desmembrado. ¿Ni siquiera estás preocupada de que pueda ser Emilio?». La frustración de mi madre explotó. «Deja de especular sobre casos abiertos que ni siquiera han sido divulgados. Emilio tiene 18 años. Ya es lo suficientemente mayor para cuidar de sí mismo. Si algo le pasa, es su culpa por ser descuidado y andar por donde no debía». Raquel se quedó helada. «No estoy tratando de meter las narices. Solo estoy asustada por él». La mirada de mi madre se endureció. «Si no puede hacer una evaluación básica de riesgos, no tiene nada que hacer tratando de entrar en la academia. Que vaya a conseguir un trabajo de oficina en vez de eso». «Isabela Mendoza de Guzmán, ¿te estás escuchando a ti misma? Emilio perdió a su padre cuando todavía era un niño. Ya ha pasado por mucho. En vez de destruirlo, deberías apoyarlo. ¿Qué clase de persona eres?». La voz de Raquel se quebró mientras gritaba, lágrimas corriendo por su rostro. «Más te vale rezar para que el pobre muchacho de este caso no sea Emilio, porque si lo es, nunca te lo vas a perdonar». Sus palabras enviaron
palabras enviaron una descarga de miedo por mí. Ella lo sabe, pero la expresión de Raquel no era de certeza. Estaba fanfarroneando para provocar a mi madre, y funcionó. El rostro de mi madre se puso pálido, su voz defensiva. Imposible, yo sabría si fuera mi hijo. Ese muchacho no es Emilio. Raquel cerró los puños. Si es Emilio, no te quedarás con sus restos. Nunca te importó, de todas formas. Él pertenece a la familia Guzmán. Mi madre replicó, llévatelo. ¿Crees que me importa? Ya estoy cansada de este peso muerto. De todas formas, Raquel temblaba de rabia. Lava, eres increíble, Isabela. Emilio es un muchacho increíble. Todo lo que siempre recibió de ti fue crueldad. No tienes corazón, ni siquiera puedo mirarte. Raquel siempre estuvo ahí para mí, especialmente después de la muerte de mi padre. Mi madre solo se preocupaba por mis necesidades básicas, pero Raquel llenaba los vacíos. Ella me dio mi primera máquina de afeitar y mi primer par de calzoncillos. Cuando quise inscribirme en la academia, Raquel pagó secretamente por mis clases particulares. De material escolar a dispositivos, ella lo cubrió todo. Para Raquel, yo era prácticamente un hijo. Al salir de la comisaría, tomó el celular con manos temblorosas y empezó a escribir un mensaje. Curioso, me incliné para ver. Emilio, las cosas están peligrosas allá afuera. No importa lo molesto que estés con tu madre, necesitas volver a casa. Y si no puedes enfrentarla, ven conmigo. Yo pagaré tu universidad. Olvídate de tu madre. Mi puerta siempre está abierta. Por favor, mantente a salvo. Raquel perdió a su hermano, mi padre, aquella noche lluviosa. Aún así, nunca dejó que la amargura se apoderara de ella. En cambio, me dio todo su amor. Lo siento, tía Raquel. Me temo que solo voy a decepcionarte. La seguí por un tiempo, pero cuanto más nos alejábamos de la comisaría, más débil me sentía. Mi cuerpo, lo que quedaba de él, me mantenía atado allí. Cuando volví, encontré a mi madre desplomada en una silla, mirando fijamente al vacío. Uno de los jóvenes oficiales se acercó cautelosamente. Doctora Mendoza, usted ha estado trabajando sin parar durante 20 horas. Por favor, descanse un poco. Mi madre sacudió la cabeza. No puedo dejar este caso de lado. Voy a descansar aquí un momento y luego revisar los restos nuevamente. El oficial vaciló, pero asintió. Está bien. Observé el cuerpo exhausto de mi madre vacilar, dividido entre su dedicación y sus límites. Los resultados de ADN han llegado. El anuncio electrizó la comisaría. Hasta yo sentí una ola de incomodidad. Mi madre, que había pasado las últimas 2 noches en la comisaría, corrió a la sala de registros. La base de datos encontró una coincidencia. ¿Quién es la víctima? Están ejecutando la comparación ahora. Solo un momento más, respondió un oficial. Todos se amontonaron alrededor de la pantalla, observando la barra de progreso avanzar. 75%, 88%, 95%, 100%. Todos contuvieron la respiración, esperando el resultado. El laboratorio se quedó en silencio absoluto cuando el resultado del ADN apareció en la pantalla. Vi a mi madre tambalearse, sus piernas flaqueando mientras se apoyaba en la mesa más cercana. Su rostro, siempre tan controlado y profesional, se contorsionó en una expresión que nunca había visto antes. No puede ser, susurró, su voz quebrándose. Hagan la prueba de nuevo. El técnico, nervioso, tartamudeó. Doctora Mendoza, la prueba se realizó 3 veces para confirmar. La coincidencia es del 99.9%. La víctima es Emilio Guzmán, completó ella, su voz apenas saliendo. Mi hijo. Todo el aire pareció ser succionado de la sala. Los oficiales presentes bajaron la cabeza, algunos murmurando palabras de condolencia que ella claramente no podía oír. En mi forma espectral, intenté tocar su hombro, pero mi mano atravesó su cuerpo. Mi madre se volvió abruptamente y corrió de vuelta a la sala de autopsia. La seguí, observando mientras se detenía frente a la mesa donde mis restos estaban organizados. Sus manos temblaban cuando tocó los huesos que había examinado tan clínicamente antes. Los dedos, murmuró, las lágrimas finalmente comenzando a caer. Las cicatrices del perro policía. ¿Cómo no me di cuenta? Empezó a sollozar, un sonido profundo y angustiado que parecía venir del fondo de su alma. Mi bebé, ¿qué te hicieron? Fue entonces cuando los recuerdos de aquella última noche invadieron mi mente como una película en cámara lenta. Después de que mi madre me echara, vagaba sin rumbo por el callejón Shadow Creek. La lluvia empezaba a caer cuando 3 hombres me rodearon. Así que tú eres el hijito de Mateo Guzmán, dijo el más alto de ellos, un hombre con una cicatriz profunda cruzando su rostro. Ese bastardo arruinó nuestras vidas. Mi padre era un héroe, respondí, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. El hombre se rió, un sonido frío y sin humor. ¿Héroe? Déjame contarte una historia, mocoso. Tu padre no era el santo que tú crees. Fue cuando empezó a revelar algo que cambió todo lo que yo creía. Mientras hablaba, sentí mi mundo desmoronarse. No podía ser verdad, no quería creerlo. ¡Mentira!, grité, tratando de asestarle un puñetazo, pero eran 3, y yo estaba solo. La primera puñalada alcanzó mis riñones. El dolor fue explosivo, haciéndome caer de rodillas. No se detuvieron allí. Cada golpe iba acompañado de más revelaciones sobre mi padre, cada palabra tan dolorosa como las hojas que cortaban mi carne. Tu madre lo sabe, dijo el hombre de la cicatriz, retorciendo el cuchillo. ¿Por qué crees que te odia tanto? Las últimas palabras que escuché antes de
de perder la conciencia fueron tal padre, tal hijo. Ninguno de los dos merecía vivir. De vuelta al presente, observé a mi madre derrumbarse completamente. Raquel llegó corriendo al laboratorio, habiendo sido notificada sobre la identificación. ¡Isabela!, gritó, corriendo para abrazar a mi madre. Dime que no es verdad, dime que no es nuestro niño. Pero mi madre no podía hablar, solo sostuvo los dedos que faltaban en el cuerpo reconstituido y mostró las cicatrices a Raquel. Mi tía las reconoció inmediatamente. Ella estaba allí cuando el perro me mordió. Había sido ella quien curó las heridas. ¡Oh, Dios!, sollozó Raquel, cayendo de rodillas. Emilio, mi pequeño Emilio. Fue cuando noté algo extraño. Mi madre había dejado de llorar y ahora miraba fijamente una marca específica en uno de los huesos. Su expresión cambió completamente. Esto no fue aleatorio, dijo, su voz ahora fría y controlada. Querían que yo lo supiera, querían que yo lo viera. Raquel la miró, confundida. ¿De qué estás hablando? Mi madre señaló una marca en particular. Este patrón de corte. Lo he visto antes. Fue así como mataron a tu hermano también. Raquel, fue así como mataron a Mateo. El aire en la sala se volvió aún más pesado con esta revelación. Las palabras del hombre con la cicatriz resonaron en mi mente espectral. Tu madre lo sabe. ¿Qué secreto terrible guardaba mi madre sobre la muerte de mi padre? ¿Por qué realmente me mantuvo alejado de la academia de policía? La respuesta a estas preguntas estaba a punto de destruir todo lo que yo creía sobre mi familia. Mi madre entró en casa por primera vez en 3 días. El apartamento estaba exactamente como yo lo había dejado. Mi taza de café todavía a medio terminar en la mesa, mis libros de estudio esparcidos en el sofá. Se detuvo en la puerta de mi habitación, su mano temblando al tocar el pomo. No entres ahí, suplicó Raquel, sosteniendo su brazo. No estás lista, pero mi madre la ignoró. Cuando abrió la puerta, el olor de mi desodorante aún flotaba en el aire. Mi cama estaba desarreglada. Había salido con tanta prisa después de nuestra pelea. Una camisa del departamento de policía de mi padre, que siempre guardé como un tesoro, estaba doblada sobre la silla. Dormía con ella. Mi madre murmuró, tomando la camisa. Todas las noches, desde niño, Raquel se apoyó en el marco de la puerta, sus ojos rojos de tanto llorar. ¿Sabías que hacía eso? Claro que lo sabía, respondió mi madre, su voz entrecortada. La lavaba a escondidas cuando él no estaba. Tenía miedo de que la camisa se deshiciera de tanto uso. Fue entonces cuando vio mi portátil abierto en el escritorio. En la pantalla aún estaba abierta la página de inscripción de la Academia Federal. ¿Por qué, Isabela?, preguntó Raquel suavemente. ¿Por qué no podías simplemente apoyarlo? Mi madre se sentó en mi cama, todavía sosteniendo la camisa de mi padre. No entiendes, Raquel. Lo estaba protegiendo. ¿Protegiendo? Raquel rió amargamente. ¿Así es como llamas a lo que hiciste? Lo destruiste por dentro, día tras día. Y ahora, ¡no entiendes!, mi madre gritó, levantándose de repente. Mateo no murió en un tiroteo común aquella noche. El silencio que siguió fue ensordecedor. Raquel dio un paso atrás, sorprendida por la explosión. ¿De qué estás hablando? Mi madre empezó a caminar por la habitación, sus manos apretando la camisa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Recuerdas aquella noche? Emilio tenía fiebre. Lo llevé al hospital dejando a Mateo descansar. Había trabajado tanto en las semanas anteriores, investigando un caso específico. Se detuvo mirando por la ventana. La lluvia empezaba a caer afuera, igual que aquella noche. Mateo descubrió algo grande, Raquel. Algo que involucraba a gente de dentro del departamento. Estaba reuniendo pruebas, planeando una operación para exponerlo todo. Pero alguien lo descubrió. Raquel se llevó la mano a la boca. No, cuando recibí la llamada sobre el tiroteo, lo supe. En la autopsia, lo confirmé. El disparo no vino de la dirección que alegaron. A Mateo lo ejecutaron por la espalda, con un arma policial. Flotando en la esquina de la habitación, sentí una ola de horror. Las palabras del hombre de la cicatriz resonaron en mi mente. Tu padre no era el santo que tú crees. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó Raquel, su voz apenas audible. Porque me buscaron al día siguiente, respondió mi madre, lágrimas corriendo por su rostro. Dijeron que si hablaba algo, Emilio sería el siguiente. Tenía solo 6 años, Raquel. ¿Qué podía hacer? Fue cuando vio algo debajo de mi almohada. Sacó un cuaderno viejo, encuadernado en cuero. Mi diario. No, susurró, abriéndolo en las últimas páginas. Por favor, no. La entrada final era del día de mi muerte. Lo logré, papá. Mis notas fueron lo suficientemente buenas para la academia. Voy a seguir tus pasos, descubrir qué pasó realmente contigo. Mamá puede no entenderlo ahora, pero un día se dará cuenta de que es lo correcto. Encontré algunas cosas extrañas en tus casos antiguos. Creo que entiendo por qué ella nunca quiso que fuera policía. Mi madre dejó caer el diario, sus manos temblando. Estaba investigando, murmuró horrorizada. Todo este tiempo. Raquel recogió el diario del suelo, empezando a hojearlo. Isabela, hay más aquí. Recortes de periódicos antiguos, notas sobre casos de Mateo, completó mi madre, su rostro perdiendo todo el color. De repente, se levantó y fue a su habitación. Volvió con una pequeña pistola que guardó en su cintura. Raquel la miró asustada. Porque ahora sé por qué mataron a mi hijo, respondió mi madre, su voz temblando de rabia y miedo. Y pueden venir por nosotras también. El viento sopló fuerte por la ventana abierta, haciendo bailar las cortinas. En el silencio
silencio que siguió, las dos mujeres... El viento sopló fuerte por la ventana abierta, haciendo bailar las cortinas. En el silencio que siguió, las dos mujeres se miraron, finalmente entendiendo la dimensión de lo que estaba por venir. La verdad sobre la muerte de mi padre, y ahora la mía, estaba enterrada en algún lugar en ese diario, y alguien no quería que esa verdad saliera a la luz. El ruido en la sala era solo el viento. La ventana se había quedado abierta con las prisas de salir días atrás. Raquel soltó un suspiro de alivio, mientras mi madre guardaba el arma que ni yo ni Raquel sabíamos que llevaba. ¿Desde cuándo tienes eso?, preguntó Raquel, aún temblorosa. Desde que Mateo murió, respondió mi madre secamente, volviendo a sentarse en mi cama. El diario aún estaba en su regazo. Sus páginas amarillentas ahora parecían mucho más que simples desahogos adolescentes. Mira esto, Raquel señaló una página fechada 2 semanas antes de mi muerte. Emilio fue al archivo de la policía. Mi madre tomó el diario leyendo en voz alta. Usé el nombre de mamá para acceder a los archivos hoy. Como ella es la forense jefe, nadie cuestionó. Dije que necesitaba revisar algunos informes antiguos para un proyecto de la facultad. Dios mío, se detuvo, la realización golpeándola. Así es como empezó. Usó mi nombre, mi autorización. Raquel continuó leyendo. Archivo del caso 847-2007. Incautación de drogas en la zona portuaria. Papá estaba investigando algo grande. 3 oficiales involucrados en la operación murieron en accidentes en las semanas siguientes. Martínez era el líder de la operación. Martínez. Mi madre repitió el nombre como si fuera veneno. El último compañero de Mateo. Se levantó abruptamente y fue a su despacho, volviendo con una carpeta antigua. El sistema registra todos los accesos a los archivos. Recibo notificaciones mensuales, pero nunca presté atención. Sus manos temblaban mientras abría el informe más reciente. Aquí, 5 accesos en los últimos 2 meses, todos usando mi credencial. ¿Pero por qué esto llamaría la atención de alguien?, preguntó Raquel. Porque, respondió mi madre, su voz fallando, el caso 847-2007 fue archivado como confidencial. Cualquier acceso genera una alerta automática para los oficiales involucrados. Hojeó más páginas del diario, encontrando notas sobre llamadas que hice a antiguos colegas de mi padre, preguntas que hice sobre la operación. Emilio estaba metiendo las narices en un avispero, murmuró, y Martínez se dio cuenta. Raquel encontró una entrada reciente. Busqué al oficial Jiménez hoy. Trabajó con papá antes de Martínez. Dijo que tenía algo importante que contarme, pero necesitaba tiempo para reunir pruebas. Quedamos en vernos la semana que viene. ¿Jiménez? Mi madre palideció. El Jiménez que sufrió un accidente de coche hace 2 semanas. ¿Qué? Fue noticia en la comisaría. Su coche se salió de la carretera, cayó al río. Nunca encontraron el cuerpo. Las dos se miraron, el horror de la situación quedando claro. Jiménez probablemente tenía pruebas contra Martínez, y yo, sin saberlo, había alertado a los asesinos de mi padre sobre mi investigación al usar ingenuamente la credencial de mi madre para acceder a los archivos. ¡Hay más!, dijo Raquel pasando la página. El día que murió, Emilio escribió que iba a encontrarse con alguien que tenía información sobre la operación. Mi madre tomó el diario con manos temblorosas. La última entrada estaba incompleta. El oficial Rodríguez se puso en contacto. Dijo que tiene archivos que papá escondió antes de morir. Vamos a encontrarnos esta noche en el callejón Shadow Creek. ¿Rodríguez?, preguntó Raquel. Era un novato en ese entonces, respondió mi madre, su voz apenas saliendo. Transferido poco después de la muerte de Mateo. Nunca más supe de él. Se levantó de repente, yendo hacia su portátil. Después de algunos minutos buscando, mostró una noticia antigua a Raquel. Oficial Rodríguez encontrado muerto en su apartamento 2 días después de la muerte de Emilio. Aparente sobredosis. Están eliminando todas las conexiones, susurró Raquel. No, corrigió mi madre, sus ojos duros como el acero. Eliminaron todas las conexiones, excepto una. Tomó sus llaves. Vamos al banco. Mateo tenía una caja fuerte allí. Nunca tuve el valor de abrirla. Pero ahora, ¿crees que las pruebas que Rodríguez mencionó están en la caja fuerte? Estoy segura. Es el único lugar que Martínez no podría alcanzar. Y Emilio, su voz falló. Emilio murió tratando de descubrir la verdad. Mientras salían, noté algo que había pasado desapercibido. En el reverso de la última foto de mi padre, aquella con el equipo de la operación, había una anotación. Caja fuerte 1847. Banco Central. La verdad necesita sobrevivir. La misma verdad que le costó la vida. Y después, la mía. El Banco Central estaba casi cerrando cuando mi madre y Raquel llegaron. El gerente, un hombre canoso que reconoció a mi madre inmediatamente, dudó al ver su estado. «Doctora Mendoza, ¿está usted bien? Necesito acceder a la caja fuerte de mi marido», respondió secamente. Caja fuerte 1847. El gerente consultó su computadora, frunciendo el ceño. «Esta caja fuerte no ha sido accedida en 16 años. Desde la muerte de mi marido, lo sé», lo cortó. «¿Está todo en orden con mi autorización?» «Sí, claro», se levantó. «Acompáñenme, por favor». Mientras bajaban al área de las cajas fuertes, Raquel sostuvo la mano de mi madre. Ambas temblaban levemente. «Es aquí», el gerente indicó, dejándolas a solas después de abrir la puerta de la sala. Mi madre miró fijamente la caja fuerte por un largo momento antes de insertar la llave. Dentro había una carpeta gruesa, un sobre cerrado
cerrado con mi nombre y una memoria USB antigua. Dejó algo para Emilio, susurró Raquel tomando el sobre. Mi madre abrió la carpeta primero. Sus manos temblaban mientras leía los documentos. Son informes de la Operación Sombra, registros de pagos, fotos de entregas. Dios mío, ¿qué es? No era solo tráfico, respondió, su voz entrecortada. Era mucho más grande. Policías, jueces, políticos. Mateo descubrió toda una red de corrupción. Continuó hojeando los documentos hasta detenerse en una foto. En ella, Martínez aparecía junto a un juez conocido recibiendo un maletín. La fecha, señaló Raquel, 3 días antes de que Mateo muriera. Mi madre tomó la memoria USB. Necesitamos ver qué hay aquí, pero no aquí, no es seguro. Guardaron todo en un bolso que Raquel llevaba. Antes de salir, mi madre abrió el sobre con mi nombre. Dentro había solo una carta. Hijo, si estás leyendo esto, algo salió mal. Descubrí cosas que pueden costarme la vida, pero no puedo quedarme callado. Tu madre intentará protegerte, tal vez hasta alejarte de la policía. No la culpes, ella sabe del peligro, pero si un día decides seguir este camino, ten cuidado. Son más poderosos de lo que imaginamos. Las pruebas están todas aquí, pero necesitan ser usadas en el momento correcto, por las personas correctas. Te amo, chico. Papá. Lágrimas corrían por el rostro de mi madre. Él lo sabía, susurró. Todo este tiempo, sabía que iban a matarlo. Raquel dobló la carta cuidadosamente. Por eso mantuviste a Emilio lejos de la policía. Sabías que si descubría, que investigaría, que no descansaría hasta hacer justicia. Mi madre se secó las lágrimas, y fue exactamente lo que pasó. Al salir del banco, noté que mi madre estaba diferente. La culpa y el dolor aún estaban allí, pero había algo más. Una determinación feroz que nunca había visto antes. Fueron directamente al apartamento de Raquel. En el camino, mi madre llamó a alguien. ¿Detective Salazar? Aquí Isabela Mendoza. Necesito su ayuda. Es sobre el caso de mi marido y de mi hijo. Salazar había sido el único que cuestionó la versión oficial de la muerte de mi padre. Fue apartado del caso en ese momento, pero nunca olvidó. Tengo las pruebas, continuó mi madre. Todas ellas. Y sé quién mató a Emilio. Hubo una pausa del otro lado. Entonces, encuéntrese conmigo en una hora. No en mi oficina. Hay una cafetería en la calle Palmer, muy discreta. E Isabela, tenga cuidado. En el apartamento de Raquel, conectaron la memoria USB en el portátil. Había decenas de videos, reuniones secretas, entregas, conversaciones comprometedoras. Y en todos ellos, Martínez aparecía comandando todo. Aquí, mi madre señaló un archivo de audio. Es del día antes de que muriera. La voz de mi padre llenó la habitación. Martínez descubrió que lo sé. Intentó comprarme primero. Después me amenazó. Dijo que si hablaba algo, mi familia pagaría. Pero no puedo quedarme callado. Mañana voy al fiscal federal. Que Dios me proteja. Nunca llegó al fiscal. Fue muerto en servicio aquella noche. Raquel abrazó a mi madre, que temblaba. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a terminar lo que Mateo empezó, respondió, su voz firme. Lo que Emilio murió tratando de revelar. En ese momento, sonó su celular. Era el técnico del laboratorio. Doctora Mendoza, encontramos algo extraño en las muestras de su hijo. Había residuos de un tipo específico de sedante. Es restringido, usado solo, en departamentos de policía, completó ella, su rostro palideciendo. Todo tenía sentido ahora. ¿Cómo me atraparon tan fácilmente aquella noche? ¿Por qué no pude pelear bien? Lo habían planeado todo. Vamos a acabar con ellos, prometió mi madre, sosteniendo la carta de mi padre. No importa el precio. La cafetería en la calle Palmer estaba casi vacía cuando mi madre y Raquel llegaron. El detective Salazar ya estaba allí, una taza de café intacta frente a él. Había envejecido desde la muerte de mi padre, su cabello ahora completamente canoso, líneas profundas marcando su rostro. Isabela se levantó para saludarla. Sus ojos se agrandaron al ver su estado. Dios mío, pareces como alguien que acaba de descubrir que su hijo fue asesinado por los mismos hombres que mataron a su marido, completó amargamente sentándose. Salazar miró alrededor discretamente antes de inclinarse. Cuénteme todo. Durante una hora mi madre explicó cada detalle, las pruebas que mi padre reunió, mi investigación secreta, el sedante encontrado en mi cuerpo. Salazar escuchó en silencio, su rostro volviéndose cada vez más sombrío. Sabía que había algo mal en aquella operación, murmuró, pero Martínez tenía protección desde arriba. Me apartaron del caso cuando empecé a hacer preguntas. ¿Y ahora?, preguntó Raquel. ¿Qué podemos hacer? Salazar tomó su carpeta. En los últimos 16 años, mantuve un ojo sobre Martínez. Construí mi propio archivo. Esparció fotos y documentos sobre la mesa. Subió en la jerarquía, pero se volvió descuidado, arrogante. ¿Cómo así?, preguntó mi madre. Hace 3 meses una joven policía desapareció. Ana Jiménez, hija del antiguo compañero de Mateo. Estaba investigando casos antiguos de corrupción. Mi madre palideció. No, el cuerpo nunca fue encontrado, continuó Salazar, pero encontraron su coche en el mismo lugar donde Emilio fue. Se detuvo, dándose cuenta del impacto de sus palabras. Mi madre agarró el borde de la mesa con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. ¿Cuántos más?, susurró. ¿Cuántos mató para mantener su secreto? Muchos, respondió Salazar gravemente. Pero ahora tenemos todo. Las pruebas de Mateo, la investigación de Emilio, mi archivo, el caso Ana. Es hora de acabar con esto. Raquel
Raquel, que había estado callada hasta entonces, habló. ¿Cómo vamos a hacer para mantener su secreto? Muchos, respondió Salazar gravemente. Pero ahora tenemos todo. Las pruebas de Mateo, la investigación de Emilio, mi archivo, el caso Ana. Es hora de acabar con esto. Raquel, que había estado callada hasta entonces, habló. ¿Cómo vamos a hacer esto sin acabar como ellos? Salazar sonrió levemente. Tengo un contacto en la Fiscalía Federal. Alguien que no puede ser comprado. Pero necesitamos actuar rápido y con cuidado. Mi madre asintió determinada. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, Salazar sacó una memoria USB de su bolsillo. Vamos a hacer copias de seguridad de todo, distribuir a personas confiables. Si algo le pasa a cualquiera de nosotros, las pruebas aún saldrán a la luz, completó Raquel. Pasaron la siguiente hora organizando documentos, haciendo copias, estableciendo un plan. Salazar conocía policías confiables que podían ayudar. Raquel usaría sus contactos en la prensa. Mi madre sería la clave de todo. Martínez no sabe que usted tiene las pruebas, explicó Salazar. Él cree que murieron con Mateo. Para él, Emilio era solo un muchacho curioso que se acercó demasiado a la verdad. ¿Quiere que sea el cebo?, preguntó mi madre. No, corrigió Salazar. Quiero que sea la trampa. El plan era simple y brutal en su eficacia. Mi madre convocaría una rueda de prensa, algo sobre nuevos descubrimientos en mi autopsia. Martínez tendría que comparecer como jefe de departamento. ¿Se dará cuenta de la trampa?, protestó Raquel. Claro que sí, concordó Salazar, pero no podrá hacer nada. No frente a las cámaras, la prensa, todo el mundo. Mi madre entendió. Voy a exponerlo todo, allí mismo, en vivo. Y nosotros, Salazar indicó una serie de fotos de policías. Estaremos listos para actuar en el momento en que intente reaccionar. Mientras volvían a casa, mi madre estaba extrañamente tranquila. Raquel, por otro lado, no paraba de mirar sobre su hombro. ¿Y si no funciona?, preguntó. ¿Y si intenta algo antes? Va a funcionar, respondió mi madre, su voz firme. Tiene que funcionar. Por Mateo, por Emilio, por Ana, por todos los que mató. En casa, fue directamente a mi habitación. Tomó la vieja camisa de mi padre que yo tanto amaba y la sostuvo contra su pecho. Perdóname, susurró. Perdóname por no haberte protegido bien, pero ahora voy a hacer lo que debería haber hecho hace 16 años. El plan estaba listo, las piezas posicionadas. En 48 horas, el imperio de mentiras de Martínez se derrumbaría. Pero aquella noche, observando a mi madre dormir aún abrazada a la camisa de mi padre, lo supe. El precio de la justicia sería alto, y mi madre estaba lista para pagarlo. La sala de prensa de la comisaría estaba llena. Reporteros, fotógrafos y policías se amontonaban, esperando el pronunciamiento de la doctora Isabela Mendoza sobre los descubrimientos cruciales en la investigación de la muerte de su hijo. Mi madre estaba en el baño ajustando su blazer negro una última vez. Raquel sostenía su mano. ¿Estás segura?, preguntó mi tía por 10ª vez. Nunca estuve tan segura, respondió mi madre, su reflejo en el espejo mostrando una determinación férrea. Salazar apareció en la puerta. Martínez acaba de llegar. Está en la primera fila, como previsto. Mi madre asintió, tomando la carpeta con los documentos. Dentro había copias de todo, las pruebas de mi padre, mis descubrimientos, el archivo de Salazar. Cada página era una bala apuntando al corazón de Martínez. ¿Las cámaras están posicionadas?, preguntó. Todas, confirmó Salazar. En vivo para 3 emisoras diferentes. No hay forma de ahogar esto. Cuando mi madre subió al podio, el silencio fue inmediato. Parecía más pequeña allí, más frágil en su traje negro, pero sus ojos ardían. Hace 16 años, comenzó, su voz firme. Mi marido, el detective Mateo Guzmán, fue muerto en servicio. La versión oficial dice que fue un tiroteo con narcotraficantes. Martínez se movió en su silla, incómodo. Hace 2 semanas, continuó, mi hijo Emilio fue brutalmente asesinado. La investigación oficial sugirió un ataque aleatorio. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Martínez. Ambas versiones son mentiras. El murmullo comenzó en la sala. Martínez se levantó, su rostro una máscara de preocupación falsa. Doctora Mendoza, intentó interrumpir. Entiendo su dolor, pero... No, lo cortó, su voz cortante como una navaja. Usted no entiende mi dolor. Martínez, usted lo causó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las cámaras zumbaban, captando cada momento. Tengo aquí, levantó la carpeta, pruebas de una operación de corrupción que se extiende por 2 décadas. Policías, jueces, políticos, todos comprados. Mi marido lo descubrió, y usted lo mató por eso. Martínez dio un paso adelante, pero 2 oficiales, hombres de Salazar, discretamente bloquearon su camino. Y Emilio, mi madre continuó, lágrimas ahora corriendo libremente. Mi hijo brillante y valiente, también lo descubrió, siguiendo los pasos del padre que tanto admiraba. Empezó a distribuir copias de los documentos a la prensa. Cada carpeta contiene pruebas de asesinatos, sobornos, lavado de dinero
dinero, todo vinculado al capitán Martínez y su red de corrupción. Martínez intentó salir, pero las puertas estaban bloqueadas. Su rostro alternaba entre blanco y rojo. «Está loca», gruñó. «No tiene pruebas». «Tengo la memoria USB». Mi madre lo interrumpió. «Esa que usted buscó en la casa de Mateo después de matarlo. Tengo los archivos que Emilio reunió. Incluso tengo», sonrió fríamente, «los análisis toxicológicos mostrando el sedante policial usado para dominar a mi hijo antes de matarlo». La sala explotó en flashes y preguntas. Y Martínez sacó su arma, la desesperación venciendo a la razón. «¡Cállense!», gritó. Fue su último error. Los hombres de Salazar lo dominaron en segundos. Las cámaras capturaron todo. Su explosión, el arma, su confesión implícita en la reacción violenta. «Capitán Martínez», la voz fuerte de la fiscal federal sonó desde la puerta. «Está arrestado por el asesinato del detective Mateo Guzmán, Emilio Guzmán y Ana Jiménez». Mientras lo esposaban, miró a mi madre con puro odio. «No entiende», escupió. «Yo construí esto. Décadas de trabajo. Su marido idiota quiso hacerse el héroe. Su hijo entrometido quiso seguir sus pasos. Tenía que...» «Cállese», un oficial ordenó, arrastrándolo fuera. En los días que siguieron, la operación de Martínez se derrumbó como un castillo de naipes. Jueces fueron arrestados. Políticos renunciaron. Policías corruptos cayeron uno tras otro. Una semana después, visité mi tumba por primera vez. Mi madre estaba allí, arrodillada en el césped recién cortado. «Lo logramos, hijo», susurró, trazando mi nombre en la lápida. «Tu padre estaría orgulloso. Yo estoy orgullosa». Raquel se acercó, sosteniendo un ramo de lirios, mis flores favoritas. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó suavemente. Mi madre se levantó, limpiando la tierra de sus rodillas. Su rostro estaba diferente. El dolor aún estaba allí, siempre estaría, pero había paz también. «Voy a honrar su legado», respondió. «Mateo y Emilio murieron luchando por la justicia. Voy a continuar esa lucha». Sacó algo de su bolsillo. Era su placa de policía científica. «Pedí transferencia a la división de casos archivados», explicó. «Voy a reabrir casos antiguos, encontrar otras verdades enterradas». Raquel sonrió a través de las lágrimas. «Ellos estarían orgullosos». «Sí», mi madre concordó, mirando al cielo. «Creo que lo estarían». Mientras se alejaban, me quedé observando los últimos rayos del sol brillar en la lápida, donde ahora dos nombres estaban grabados, el mío y el de mi padre. Ya no eran símbolos de tragedia, sino de cambio, de justicia. Martínez fue condenado a 3 cadenas perpetuas, una por cada vida que quitó, pero su verdadero castigo fue ver todo lo que construyó derrumbarse, expuesto por la mujer que él creyó haber quebrado 16 años atrás. Mi madre visitaba nuestra tumba cada semana, siempre trayendo 2 rosas, una para mí, una para mi padre. Y con cada nuevo caso que resolvía, cada verdad que revelaba, nuestro sacrificio cobraba más sentido, porque al final no se trataba de venganza, se trataba de justicia, se trataba de amor, y el amor de una madre, ese es más fuerte que la muerte. Era eso lo que Martínez nunca entendió. Podía haber matado nuestros cuerpos, pero no nuestra historia, no nuestra verdad, y la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz.